hubiera pertenecido a un partido del Frente Popular era candidato a la cárcel o a la ejecución. La muerte podía sobrevenir después de un juicio sumario o simplemente la actuación de grupos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de historia acompañando una canción que sinceramente a mí me parece muy buena y que es de un grupo que este año va a terminar su trayectoria, después de 45 años, concretamente Medina Zara. La canción que voy a utilizar para hablar del tema del que vamos a hablar es 13 rosas, que lógicamente, como su propio título indica, habla de los fusilamientos a estas 13 mujeres, que varias de ellas eran menores de edad, según la edad en esa época, según la ley en esa época, ¿no? Pero bueno, había varias de 18 años que, aunque a día de hoy no fuesen menores de edad, sigue siendo la misma barbaridad. Y bueno, aparte de ellas también fueron fusilados pues 43 hombres, entre los que había un niño de 14 años. Pero antes de continuar, pues, ¿qué deciros del grupo? Primero hablaros del grupo Medina Zara, un grupo cordobés que a mí personalmente no es uno de los grupos que más me gustan, pero sí hay varias canciones que me parecen temazos, como Córdoba o esta propia canción 13 Rosas. Y bueno, pues que yo no sea fan acérrimo de ellos no quiere decir que no hayan hecho una carrera espectacular, que no sean pioneros en mezclar la música metal con flamenco y folclore español, y que son un grupazo. Una cosa no quita la otra. No ser aficionado de un grupo no quiere decir que ese grupo no sea la hostia. Y han tenido 45 años de carrera, este año se despiden, y qué decir, se les desea lo mejor. Y ahora pues empezaremos con este pequeño episodio. 13 rosas caen junto al paredón, un 5 de agosto sin razón. Si eres radical de una ideología o estás de acuerdo en matar al que piensa diferente a ti, este vídeo no te va a gustar. Es un vídeo de historia y es un vídeo que no te va a gustar siempre y cuando se cumplan los requisitos que te acabo de decir. Da igual que puedas opinar de cosas de la dictadura o de la república, da igual, pero como te he dicho, si eres un radical no sabe qué es radical, entonces vas a pensar que todo lo que te voy a contar aquí es mentira y es para desprestigiar o mentir sobre lo que tú crees que es verdad. Por tanto, no gastes tu energía en ver este vídeo. Y si simplemente estás de acuerdo en matar al que piensa diferente a ti, pues no lo veas porque te va a hervir la sangre. La guerra civil empezó en julio de 1936, porque Franco ya había intentado un golpe de Estado, fue exiliado a Canarias y bueno, pues retomó ese golpe de Estado en cuanto lo creyó oportuno. Además tuvo la ayuda de Mussolini y de Hitler, que bueno, pues utilizaron España como campo de pruebas para la Segunda Guerra Mundial y bombardearon España. Pues que, ¿para qué vamos a decir cualquier otra cosa? Y entonces Franco pudo entrar a la península e iniciar la guerra civil. Se dicen muchas cosas de la guerra civil, ¿no? Y bueno, es cierto que los bandos republicanos cometieron también crímenes. Es decir, aquí no vamos a ser claros. Una cosa es que un señor iniciase una guerra y que luego implantase una dictadura de terror, como todas las dictaduras, y otra cosa es que no hubiera barbaridades en llamémoslo bandos, ¿no? Porque hubo torturas en las Checas por parte de los republicanos, en Paracuellos del Jarama, pues en esa famosa matanza murió mucha gente asesinada,
Es decir, y fueron asesinados, que no fueron que de decir que, oye, que es que estaban disparándose unos a otros y fueron consecuencias de defenderte de no sé cuántos tiros, no. Fueron a las casas preguntando por gente que los llevaron a Paracuellos del Jarama y los fusilaron. Y esto son cosas que desgraciadamente forman parte de nuestra historia y hay que decirlo. Hay que decir una cosa y hay que decir la otra. Por eso digo que los que seáis radicales de algo y penséis que todo lo que se dice que no concuerda con lo que decís vosotros es mentira, no perdáis el tiempo en seguir viendo esto. Dicho esto, pues bueno, pues la guerra acabó en el 39, el 2 de abril del 39, cuando Madrid, que fue lo último, digamos que fue donde se concentraron las resistencias republicanas, cuando Madrid cayó, fue cuando acabó la guerra. Fue una guerra civil que duró 2 años, que además la República, digamos que resistió bastante y ganó algunas batallas cuando tenía el apoyo de otro asesino que era Stalin, es decir, que en fin, que tan asesino era Franco como Stalin. Y bueno, perdieron el apoyo y al final pues se acabó la cosa como estaba. La Segunda República había sido un gobierno elegido democráticamente, pero no estaba exento de algunas cosas como las que os he contado antes. Y bueno, pues Franco, cuando llegó a la península, pues tuvo muy a bien el que su propio ejército, pues por ejemplo, matara a campesinos con sus propios utensilios de labranza. Imaginaros pues que vuestro padre está con el rastrillo arreglando la tierra, llegan unos soldados, le pillan el cacharro y se lo cargan a hostias con ese mismo cacharro, ¿no? Y bueno, pues así fue muy resumido la Guerra Civil Española. Año 39, la ira y el terror derramaron la sangre del amor. 13 rosas más que cayeron por la paz, víctimas del odio y del rencor. El 3 de agosto de 1939, pues el Consejo de Guerra consideró a las mujeres de las que trata este vídeo, las 13 rosas, pues que cometieron un delito de adhesión a la rebelión, culpables de un delito de adhesión a la rebelión. Que fijaos el chiste, que fue por eso por lo que fueron fusiladas, ¿no? De estas mujeres había varias que tenían simplemente 18 años, pero bueno, 18, 21, alguna de 29, es decir, toda la vida por delante, y les quitas la vida a ella y a toda su familia que quede viva, porque la has matado de por vida, ¿no? Y bueno, pues estas muchachas pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas y esa era pues la rebelión. Ese era un partido de la rebelión y evidentemente había que perseguirlo y erradicarlo. Y erradicarlo significaba ir cargándote a todos los que pudieses. Y además hubo una sentencia entre las que ellas estaban metidas, evidentemente, que hubo, no sé, a lo mejor me bailan los números, no sé si hubo 76 personas condenadas o 75, una cosa así, de las cuales fusilaron a todas menos 2 o 3. Y esas 2 o 3 no se fusilaron porque ya empezaron a pensar que a lo mejor la prensa internacional los podría ver como unos bárbaros y podían dar mala imagen. Después de haberte cargado a media España, ya empezaban a pensar en la imagen. Sí, Dios, que pare ya el terror y haga que este mundo sea mejor. Roberto Conesa fue un policía que estuvo infiltrado en las Juventudes Socialistas Unificadas y en el Partido Comunista Español. Y bueno, pues fue el gran artífice de que las Juventudes Socialistas Unificadas desapareciesen y de que mucha gente acabase en una fosa común. Este señor, por llamarlo de alguna manera, porque contribuyó a muchos asesinatos, entonces pues la verdad me cuesta mucho llamarle señor, también
trabajó para Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicana. En fin, un pieza. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Sí, Dios, porque dejó morir a 13 rosas por buscar la paz. Las 13 rosas, al igual que sus compañeros, fueron torturadas y bueno, pues acabaron en la cárcel de mujeres de Ventas. El 27 de julio del 39, de 1939, hubo un atentado contra un comandante franquista, que bueno, pues que aparte de morir él, murió el chofer y murió su hija, que tenía 16 años. La verdad que una pena por la hija, la verdad, porque yo personalmente, por un señor que colabora en matar a gente, no siento lástima de que le pase nada malo, pero por una niña que no ha hecho nada, pues sí, la verdad se ha dicho. A lo mejor es una opinión que no queda bien, pero pienso así, pienso lo mismo, tenga la ideología que tenga, porque para mí eso no es ideología, eso es simplemente ser un asesino y ya está. No hay ningún otro, no hay motivo para mí, es que no lo concibo, ¿no? No entiendo ni las dictaduras de izquierdas, ni las dictaduras fascistas, ni las dictaduras, llamémoslas extrema derecha, que no entiendo ninguna dictadura. Aparte de que todas son lo mismo. Entonces, bueno, como os he dicho, el 27 de julio hubo este atentado. Y pues ha habido a veces noticias de que, que sí podían haber sido perpetrado por estas muchachas, pero es que ellas estaban en la prisión. Era imposible que las muchachas hubieran perpetrado nada, y más con los medios de esa época, ¿no? Y encima es que la mayoría eran modistas, pues que no, en fin, no eran generales de nada, no tenían ejército. Locos que la historia ha de recordar, asesinos de sueño y libertad. Posterior al atentado fue el Consejo de Guerra del que os he hablado antes, y ahora pues bueno, voy a decir las cifras bien correctas: 67 condenados y 65 fusilados. Los dos que no fueron fusilados es por lo que os he explicado antes, que ya estaban preocupados por cómo los verían en el extranjero. Bueno, si fuesen Hitler y Mussolini o Salazar en Portugal, pues estarían de acuerdo con él, porque eran lo mismo que él. Eran, pues, a ver, Hitler nacionalsocialista, pero por muy socialista que fuese, era la misma mierda que Franco, es decir, era un asesino igual. Entonces tampoco, es lo que os he dicho antes, la ideología, no sé, no tiene diferencia en ese sentido. Asesinos y torturadores, sembrar el terror y ya está. Así que esto sucedió. Al alba sus fusiles se oyen disparar contra todo el que sueña con volar. 13 rosas más que cayeron por la paz, víctimas del odio y del rencor. Y llegamos al 5 de agosto de 1939, cuando estas mujeres, conocidas como las 13 rosas, y 43 hombres, conocidos como los 43 claveles, entre los que había un niño de 14 años. Es decir, ¿qué amenaza para el régimen puede ser un niño de 14 años? Pues fueron todas estas personas fusiladas ese día en el cementerio de la Almudena, a las afueras del cementerio de la Almudena, si no me falla el coco. Y bueno, pues es un episodio muy oscuro de nuestra historia que ha trascendido. Como os he dicho antes, si os ha gustado el vídeo, porque independientemente de lo que penséis de vuestras ideas, tenéis la mente abierta y simplemente sois personas normales que no quieren eliminar al que piensa diferente, vivís en un mundo globalizado con vuestras ideas y ya está, pues entenderéis que esto es historia, que asesinar está feo,
que da igual si nos vamos a la dictadura comunista de Ceausescu en Rumanía, a la dictadura comunista de Stalin en la Unión Soviética, si nos vamos a Portugal con la dictadura de Salazar, si nos vamos a la Italia fascista de Mussolini, a la España fascista y franquista del señor Paco, lo normal es que no estéis de acuerdo si no sois radicales de algo, o si simplemente sois buenas personas y no estáis de acuerdo con asesinar inocentes. Así que esta es mi opinión sobre las dictaduras, sobre lo podridas que están las ideologías y lo que pudren a la gente realmente. Y hasta aquí dejo este vídeo con esta gran canción de este gran grupo que es Medina Zara. Si os ha gustado el vídeo, mi opinión, sé que evidentemente está todo muy resumido porque tampoco puedo hacer aquí un vídeo de la leche de 1 hora porque os aburriríais como una ostra, porque yo no soy profesor de historia, yo consumo historia porque soy muy curioso, me gusta y tengo que seguir aprendiendo mucho, y además hacer estos vídeos me ayuda a aprender, pero evidentemente tampoco os lo quiero hacer aburrido y pesado. Así que si os ha gustado, por favor apoyad el canal, que quiero seguir trayendo canciones y quiero seguir trayendo temática histórica. La verdad que no es lo que os he hablado hoy, no es ni mucho menos una parte de la historia que me guste mucho, pero sí entiendo que es algo que todos tenemos que saber. Es responsabilidad nuestra. Y bueno, pues pronto volveré con otros temas de historia que me gustan mucho más, que los que me conocéis de mis otros canales los sabéis muy bien. Y si habéis visto los primeros vídeos, pues también lo sabéis bien. Y nada, un besazo, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo de este canal nuevo que es Heavy Metal e Historia. Un abrazo.